Hoy en las escuelas se ofrecen actividades mediante las cuales los estudiantes pueden beneficiarse para poder integrarse más a la sociedad. Hoy conversaremos con una profesora hispana que trabaja arduamente para lograrlo. Bienvenidos a Acción Hispana, el único espacio periodístico informativo en el suroeste de la Florida. Comenzamos. Una protesta porque hay un video en YouTube. Por favor. Cualquiera de esas cosas. Ahora, para aclarar, muchas personas llegado ya al punto. Ahora, ¿en qué otra Una gente persona nos que están está empujando por jugando, más? En el This is idioma. Governor Scott. Por ejemplo, nos acompaña Judith Cintrón, profesora de secundaria de North Fort Myers High School. Bienvenida, Judith, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente, Jackie, gracias. Judith, vamos a conversar un poquito sobre el desenvolvimiento tuyo aquí en la comunidad hispana, que sé que no llevas mucho tiempo aquí con nosotros. ¿Cómo empezaste y qué es lo que estás haciendo aquí? Bueno, ahora mismo yo apenas llevo en Lee County aproximadamente, voy para 4 años, pero en esta escuela llevo más o menos 3 años y medio. Una de las cosas que cuando recién llegué observé que había mucha necesidad en el área donde la escuela, en particularmente donde yo voy, sobre la cultura, el valor hacia la cultura. Habían hispanos en la escuela, pero no se atrevían a hablar o conversar entre ellos. La deficiencia de informar a la comunidad de que hay otras cosas más allá de lo que están haciendo en la escuela, para que los estudiantes se identifiquen con esta cultura que es tan importante y que somos parte de eso aquí en el estado de la Florida. ¿Y cuál era el miedo que tenían estos estudiantes que tenían miedo a expresarse en su propio idioma y se sentían como abochornados de su cultura, por decirlo de alguna forma? Sí, mira, fue un proceso de que traté de, como maestra, llegar a ellos a averiguar el por qué esa limitación de ellos no sentirse orgullosos de donde ellos vinieron. Y muchos de ellos me dijeron que sus propios papás le decían que no hablaran español porque iban a ser rechazados o marginados porque eran hispanos. Y yo le dije, mira, es importante que no importa de dónde tú vengas, te sientas orgulloso de lo que representes, qué país, seas cubano, venezolano, puertorriqueño, no importa, pero reconocer tus raíces independientemente que no lo sepas hablar muy bien. Claro que sí. Y en esta escuela de que me estás contando, según lo que me estás diciendo, el porcentaje estudiantil hispano es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Resulta ser, antes había un % bastante alto, pero con las graduaciones y las matrículas que están entrando a las escuelas, porque en esa escuela he estado tratando de cambiar la imagen porque tenía un estereotipo que eran de blancos nada más y que había una indiferencia hacia los hispanos. Y desde que yo he estado ahí he tratado de cambiar esa imagen para que la clientela fuera más nutrida entre hispanos, negros y blancos y asiáticos, estuviera mucho más, que es lo que cuando yo comencé. Me imagino que la labor que haces es una labor titánica, porque no es solo decirle a los hispanos que se sientan orgullosos de su cultura y de sus raíces, pero también enseñarle a los otros alumnos, a los anglos, que nosotros los hispanos no somos, como dicen por ahí, unos bichos raros, que somos iguales que ellos, que nos corre sangre por las venas iguales que ellos y que tenemos una cultura muy rica, al igual que la cultura de ellos. ¿Fue difícil hacerles entender esto a ellos? Fíjate, a través de mis clases, las clases yo doy cultura y las clases las doy en inglés. Para que conozcan, doy virtualmente, integro mucho la tecnología, ya que económicamente muchos de esos jóvenes no pasan ni del puente a conocer a Lehigh Seniors, no conocen a Lehigh, muchos de ellos. Te puedo decir que el 90% de mis estudiantes actuales son americanos. Wow. Enseñar un segundo idioma a un grupo de estudiantes que no están motivados porque no tienen esas herramientas en casa, es bien difícil, pero cuando tú les demuestras ese interés, ese amor, ese deseo de genuinamente tú estás ahí para traer algo
genuino educativo, no para ellos nada más, sino para los padres, para que vean que nosotros los hispanos sí hacemos una diferencia, que sí estamos aquí para quedarnos, que no nos vamos a ir a ningún lado y que somos parte de la historia. El estado de la Florida, ustedes saben muy bien que el primer idioma que se habla en el estado de Florida fue, a pesar de los indios americanos, era el español. Y esa historia del nacimiento de Lehigh, el nacimiento de Fort Myers, el nacimiento del distrito de Cape Coral, eso yo le hago conocer de cómo se desarrollaron, cómo se formó, porque ellos desconocen su propia historia de su pueblo. Claro, y desconocen, me imagino, también la historia de nosotros los hispanos y también la historia de que esta es una nación de inmigrantes. Eso es así. Que aquí, a no ser, como yo siempre digo, a no ser que seas indio americano, eres tan inmigrante como nosotros. ¿No? Y también enseño a que nosotros, no importa el color de piel o cómo nos expresemos o el acento que tengan, somos seres humanos que tenemos el mismo derecho de estar. Estados Unidos no tiene un idioma oficial, somos una integración cultural y somos parte de esta historia. En la Constitución, hablo sobre la Constitución, que hay 13 que firmaron esa Constitución, que eran diferentes partes del mundo y eran hispanos. Qué interesante. Vamos a una pausa, Judith, vamos a una pausa y enseguida continuamos con mucho más de este interesante tema. Ya volvemos.